El abrazo de Chonchocoro sí ha tenido su efecto mediático, en las redes sociales. Se habló inmediatamente, Amalia, que unos decían la dupla es Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho. No, decían otros, la dupla es Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga como vicepresidente, ¿no? Que señala de que los problemas en Bolivia fueron por la angurria de poder de un hombre. Y como hoy se está escuchando de ex autoridades, como el ex ministro de Justicia, que la sed de venganza de Morales es la que precipitó la persecución y el negarle juicio y responsabilidades a la expresidenta Áñez, esta persecución y venganza sañuda. Pero en Bolivia hemos aprendido que con el pasar del tiempo hay que tener paciencia y perseverancia como la tiene Camacho. Los malos gobiernos y los partidos y los líderes autocráticos como Evo Morales pasan. El factor determinante, el que va a decidir qué hace la oposición en realidad es el MAS. Depende si el MAS va dividido, si el MAS desaparece, qué tal que le quiten la sigla. Podría ser, Cacho, ¿no? Imagínate. Que el MAS se pelearon tanto, no se pusieron de acuerdo, que el Tribunal Electoral dice, bueno, muchachos, tin campana, se les acabó el tiempo, el MAS queda sin sigla. Esto es Cabildeo Digital. Comenzamos, Amalia, con el abrazo de Chonchocoro. ¿Qué te pareció esta visita del expresidente Jorge Quiroga al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho? Creo que Tuto Quiroga está dando pasos en dirección a la proclama de su candidatura. La alianza con Camacho es una alianza entre afines, con cabezas distintas pero afines. Me parece natural esta reagrupación. La derecha tiene hoy varias opciones. No sabemos si al final del camino podrán unificarse, pero queda claro que Tuto Quiroga está empeñado en su candidatura, está dando pasos en pos de aquello, y por otro lado Manfred Reyes Villa, que también está decidido a candidatear con la recolección de firmas para legalizar su nuevo partido. Sí, Amalia, resulta que Luis Fernando Camacho parece que tiene o ha mantenido su nivel de influencia política en el departamento de Santa Cruz. Seguramente hay encuestas, estudios que se han hecho que dan cuenta de este peso específico en términos políticos que tiene don Luis Fernando Camacho. Y por eso es que es buscado como una especie de vedette política, como las joyas de la corona. Sí, de mucho tiempo que no lo veía. Es admirable su templanza, su serenidad, su entereza, en un lugar que no es fácil, y considerando que era el gobernador electo de Santa Cruz y que fue secuestrado y trasladado acá de forma absolutamente torpe e ilegal. Pero él es un símbolo de la resistencia democrática en Bolivia, y realmente uno sale lleno de fe y esperanza cuando ve que él sigue íntegro, que no está quebrado para nada, está con la misma fortaleza que siempre tenía cuando encaraba estas luchas desde la libertad. Esa entereza, esa integridad, esa valentía se mantiene incólume. Y obviamente me ha conversado sobre cómo es la rutina aquí, cómo vive, la familia, los sistemas de rotación de visitas que tiene. Y él está consciente de que este es un sacrificio que él está haciendo para que Bolivia tenga democracia y libertad, y los que estamos fuera valoramos ese sacrificio que él está haciendo. Y obviamente lo conozco desde que trabajamos juntos para recolectar firmas y hacer esa opinión consultiva, la 2821, que estableció en la Corte de San José, a pedido de Colombia, gobierno al que le llevamos con Luis Fernando Camacho las firmas de esa opinión consultiva, que, como usted sabe bien, el año 2021 estableció que ser tirano no es un derecho humano, que la Convención Interamericana no ampara las candidaturas eternas como pretendía Morales, que tenía derecho a 2 mandatos, utilizó un tercer mandato violando su constitución, buscó un cuarto mandato haciendo fraude y violando y desconociendo el 21F y ese referéndum,
y el país ha sufrido las consecuencias de eso. Hoy tenemos un documento como la opinión consultiva de la Corte de San José, que hasta la misma Comisión Interamericana acaba de ratificar la validez plena de su contenido, como corresponde, que señala de que los problemas en Bolivia fueron por la angurria de poder de un hombre. Y como hoy se está escuchando de ex autoridades, como el ex ministro de Justicia, que la sed de venganza de Morales es la que precipitó la persecución y el negarle juicio y responsabilidades a la expresidenta Áñez, esta persecución y venganza sañuda. Pero en Bolivia hemos aprendido que con el pasar del tiempo hay que tener paciencia y perseverancia como la tiene Camacho. Los malos gobiernos y los partidos y los líderes autocráticos como Evo Morales pasan. Bolivia sigue y el 2025 Bolivia va a tener la oportunidad de cambiar de rumbo, de salvar la economía, de resucitar el gas, de proyectar el litio, de convertir al sector agroindustrial en una nueva Paraguay multiplicada por 2, de fortalecer las instituciones, de acabar con el narcotráfico y corrupción. Entonces, parece que hay un interés marcado por tener la posibilidad de un acuerdo o el apoyo de Camacho a una de las candidaturas. Y es cierto lo que tú dices, por un lado está configurándose una corriente, lo que podría ser incluso un frente, lo que ha dicho Camacho, una plataforma democrática con Tuto Quiroga y otras agrupaciones, otros liderazgos de la derecha de nuestro país. ¿Te acuerdas? Hemos entrevistado también a Branko Marinkovic, que se ha declarado de la derecha boliviana y por tanto podría ingresar en este esquema. Por el otro lado está Manfred Reyes Villa, que está en la búsqueda de las adhesiones para conformar su partido nacional, pero también están los precandidatos que se han reunido el pasado fin de semana en Trinidad y han emitido un pronunciamiento, y finalmente están las alianzas que han planteado, por un lado Rubén Costas con el alcalde de La Paz, Iván Arias, y Vicente Cuellar con el exalcalde de La Paz, Juan del Granado. Entonces hay mucho movimiento, hay un dinamismo que no había hace unos meses, Amalia, y seguramente esto va a ir decantándose, confluyendo, convergiendo seguramente en un par de opciones desde las oposiciones del país. El encuentro de Trinidad me parece muy importante, estuvo vanguardizado por Agustín Zambrana del Búnker, y la idea ya se plantea en un documento, es hacer unas primarias abiertas en vista de la proliferación de candidaturas, ¿no? Agustín Zambrana, no sé cuánto peso específico tendrá en la simpatía popular, particularmente en Santa Cruz, aunque Agustín ha estado empeñado en tener una presencia nacional a través de las redes sociales, pero lo interesante de este pronunciamiento es que Rubén Costas, que ha sido un patriarca político en Santa Cruz, se ha sumado a esta propuesta de Agustín Zambrana, que inicialmente la lanzó Ronald McLean, te acordarás, de hacer primarias abiertas, un poco estando a la saga de la experiencia venezolana, que obviamente terminó muy mal. Ganaron la elección gracias a esa candidatura única, pero ya ves en lo que ha quedado ese proyecto. Aún no hay el desenlace final, pero pues parece que ganar no es suficiente. Hay que ganar y saber imponer ese triunfo. Cuando uno tiene al frente dictadores de esa calaña y de ese tamaño como Maduro, y no sabemos si en Bolivia van a repetir o quieran repetir esa aventura política de no respetar el voto popular. Entonces, está esta idea, pero los dos gladiadores más importantes, Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, como dijo Tuto Quiroga en alguna entrevista, primero salgamos a la arena, ¿no? Veremos cuántos estamos en la arena y de qué talla y de qué habilidad política tiene cada uno de los que salen a esta arena a pelear por la candidatura y luego pelear por el triunfo electoral.
Mire, la visita tiene que ver con lo que va a pasar en el panorama político electoral el próximo año. Luis Fernando Camacho es el gobernador electo del departamento más grande y más influyente económicamente de nuestra Bolivia querida, que es Santa Cruz, la tierra en la que crecí. Y él como tal es una figura con la que hay que conversar. Evidentemente es triste que en democracia, para hablar con un líder de la importancia, de la dimensión de Luis Fernando Camacho, tenga que ser en la cárcel de Chonchocoro, producto de los abusos y persecuciones que estamos sufriendo. Yo vengo conversando con varios dirigentes en diferentes lugares, de forma tranquila, discreta, no secreta, pero discreta, y esta es obviamente la primera reunión que tengo que pasar por todo el procedimiento de ingresar. Por cierto, todos muy amables, los policías cumpliendo su deber, y respeto eso profundamente, pero es indudablemente, dice mucho del estado de la democracia boliviana que con un gobernador de Santa Cruz y un líder de esa dimensión uno tenga que reunirse en una pequeña sala de visitas al lado de la celda donde está secuestrado el gobernador Luis Fernando Camacho, para conversar de los desafíos que se vienen y que es necesario construir una alternativa de salvación nacional para reconstruir la democracia, para salvar la economía, para resucitar el gas, para proyectar el litio, para potenciar la agroindustria, para reconstruir la justicia y las instituciones diezmadas por el MAS, para acabar con el narcotráfico y corrupción. Como nunca antes va a haber un cúmulo de desafíos enormes este 2025, camino al tercer siglo de vida republicana, después de 2 décadas de destrucción y saqueo sin misericordia del movimiento al socialismo de la Junta de Evo Arce. Creo que estamos en esa fase, ¿no, Cacho? De la reagrupación entre afines, ¿no? Lo que no se sabe, es un interrogante, es Carlos Mesa, que se ubica en el centro, un poquito más a la izquierda, no sé, o muy parecido a Carlos Mesa está Vicente Cuéllar, pero no hay ningún acercamiento entre Vicente Cuéllar y Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Carlos Mesa mantiene el silencio electoral esperando que se reagrupen, que el panorama político se decante para tomar una posición, pero me parece que interés electoral sí tiene y que es un candidato en potencia. Mira, a nosotros nos parece muy bien, creemos que Tuto Quiroga ha sido un gran presidente, nos parece muy bien que se vaya a reunir con Luis Fernando Camacho a la cárcel. Por supuesto, Carlos Mesa está trabajando también en la unidad, estamos teniendo conversaciones como fuerzas de oposición, entonces esperamos que estas reuniones que están teniendo los líderes políticos de oposición tengan un buen resultado y podamos darle un buen mensaje al país. Claro, si cuenta solo los opositores, no los falsos opositores que siempre van a buscar dividir el voto, ¿no? Los opositores sí, estamos en búsqueda de la unidad y esa es la construcción en la que estamos trabajando. Yo, por el bienestar de Cochabamba, voy a evitar referirme al alcalde. Él sabe lo que está haciendo, sabe con quiénes está trabajando, sabe qué errores está cometiendo, y si queremos ganarle al MAS, hay que dejar de lado los intereses particulares para construir una unidad real con una oposición real. Carlos Mesa podría sostener también una reunión, tal vez, con Tuto, Camacho, una alianza. Mira, Carlos Mesa está trabajando en la unidad. Carlos Mesa está trabajando en la unidad y será él quien le informe las reuniones que ya ha tenido, con quienes ha estado viendo, que ha estado conversando. Pero lo que sí les puedo asegurar es que nosotros estamos trabajando en la unidad porque ponemos siempre al país antes que cualquier interés particular. Hay muchos, pero bueno, se están reagrupando y a mí me parece que el factor que va a determinar si van muchos o si aceptan buscar por cualquier método o preferentemente de la interna abierta, un candidato único, el factor determinante, el que va a decidir qué hace la oposición en realidad es el MAS. Depende si el MAS va dividido, si el MAS desaparece, ¿qué tal que le quiten la sigla? Podría ser, Cacho, ¿no? Imagínate. Que el MAS... se pelearon tanto, no se pusieron de acuerdo, que el Tribunal Electoral dice, bueno, muchachos, tin campana, se les acabó el tiempo, el MAS queda sin sigla. Podría ser, remotamente, pero podría ser. O que Evo Morales finalmente logre habilitarse como candidato. Entonces, son factores que van a determinar qué va a hacer la oposición.
¿no? Y estamos, yo creo, en esa fase positiva de reagrupación entre similares, entre parecidos. Sí, sí, Amalia, con un detallito que me parece a mí tiene mucho significado, y es la reunión que tuvo Tuto Quiroga con Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro. Anoche fue entrevistado por Bolivisión, con colega Tufiare, y le dijo, ¿quién sacó la foto? Porque no se pueden sacar fotos, no es nomás entrar y posar, ¿no? Y dijo, no sé, porque yo he dejado hasta mi reloj, dejé ahí para que no hayan problemas, para que no hayan dificultades. Entonces entré prácticamente solamente con la ropa que llevaba puesta. Y la verdad que no sé, dijo Tuto Quiroga. Pero si ustedes están posando, le dijo, o sea, no es que haya sido una foto espontánea, ustedes estaban posando. La verdad que estaba un medio de comunicación, dijo, pero la verdad que no sé, o sea, tendrían que haber sido sus propios policías o casualmente alguien que estaba ahí de parte de Luis Fernando Camacho, ¿no? Entonces, o sea, está ahí la cosa, ahí me llamó mucho la atención porque además una fotografía que comenzó a circular Amalia en la tarde y caramba, corrió como reguero de pólvora la foto y le pusieron ya luego mensajes y cosas en estas operaciones políticas, ¿no? Que se hacen para generar este tipo de expectativas, ¿no? Entonces, el abrazo de Chonchocoro sí ha tenido su efecto mediático, en las redes sociales. Se habló inmediatamente, Amalia, que unos decían la dupla es Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho. No, decían otros, la dupla es Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga como vicepresidente, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que hay mucho movimiento en el sector de la oposición, Amalia, ¿no? O sea, se nota que hay ya movidas, contactos, reuniones, acercamientos, iniciativas propias como las de Manfred Reyes Villar. Y la verdad que eso es bueno, porque a lo que teníamos antes, donde no había prácticamente nada, todos aletargados, quietos, bueno, yo creo que las circunstancias están haciendo que de una vez despierten y comiencen a movilizarse en pos de enfrentar al MAS. Y es una tarea que tenemos que encarar con la máxima unidad posible y hacerla con la gente que más puede aportar, y en esa materia no cabe duda que Luis Fernando Camacho es un símbolo nacional y de alcance regional en cuanto a la defensa de la democracia y libertad del país corresponde. Ingeniero, ¿se habló de una posible alianza política con miras al 2025? Mire, lo que estamos hablando es justamente la necesidad de generar una alternativa para salvar Bolivia del desastre del MAS. Sabemos que aquí recién Evo Morales hizo una marcha y decía que era para salvar Bolivia, no era para terminar de liquidar la economía que él destrozó. Él se farreó el gas, él derrochó los dólares, él hizo las normas ecocidas que tienen al oriente sin poder respirar, él destrozó el país, él buscó quedarse la cueca interminable, tercer mandato, buscó el cuarto haciendo fraude, él pulverizó a nuestra democracia boliviana. Y esa marcha lo que buscaba es terminar de liquidar la economía que él la dejó postrada y en estado de coma. Y la gente sabe lo que es ese señor. Mire cómo ahora, ojalá que se recuerde. Nosotros denunciábamos, se acuerda, el Chávez con la plata de Venezuela, el programa Evo Cumple. Yo decía, Chávez manda, Evo cumple, o Maduro manda, Evo cumple. Y le daban las vagonetas, los aviones, y ahora ya de propias filas del gobierno sale algo que sabíamos, que Venezuela ha tenido sometido y entregado y doblegado a Evo Morales junto con los amigos cubanos, y que a través de Evo Morales Bolivia fue una colonia cubana y venezolana para vergüenza nuestra. Sabemos por qué, porque él vivía como faraón, defendiendo supuestamente a la gente pobre. Él vivía defendiendo a lo que es Maduro y lo que es este régimen oprobioso. ¿Esta posible alianza, ingeniero, podría ser Jorge Quiroga, Fernando Camacho? Sí, yo creo que lo que estamos hablando es un proyecto. Estoy hablando con mucha gente, obviamente aquí se enteraron, no sé de cómo, un par de lugares. Estoy hablando con mucha gente y yo no especulo sobre esa materia. Yo trabajo para generar la máxima unidad opositora. Aquí hay arcismo y evismo y algunos que son opositores que están con ellos, que se dicen opositores. Aquí sabemos quiénes vamos a hacer una alternativa opositora democrática con la máxima unidad posible. Vamos a seguir trabajando en ello. Cuando haya algún anuncio que hacer, lo haremos. Muchas gracias. Cacho, pero dejemos claro una cosa. Camacho no le dijo sí a Tuto.
Claro. Hubo una declaración de amor de parte de Tuto, pero Camacho no le dijo sí, le dijo hagamos un gran acuerdo por la democracia. No le dijo sí, Tuto, te voy a apoyar. Aclaremos la cosa. Sí. Es bueno lo que tú dices, porque cuidado luego se tergiversa y nosotros quedemos como que promoviendo algo que no existió. Sí, efectivamente es un primer contacto, una primera reunión. Tuto Quiroga dijo que hay que fabricar una alternativa política democrática. Camacho ha respondido que es una plataforma lo más amplia posible. Sí, bueno, y el otro dato que tú das y que me ha dejado un poco desconcertada, que Rubén Costas, que yo dije es un patriarca de la política cruceña, se ha aliado al alcalde de La Paz, Iván Arias, que está cuesta abajo en su rodada. Sí, Amalia, esto ocurrió la semana pasada. Firmaron una alianza en Santa Cruz. Yo me imagino con esta intención de que la alianza que promovió también Rubén Costas con los líderes cruceños no se quede en ese departamento, sino de alguna manera se extienda también al occidente, ¿no? En esta lógica que Andrés Gómez, ¿te acuerdas?, nos decía, ya no es la de antes, ¿no?, la de unir necesariamente Occidente con Oriente. Esa clave política parece que ya no es la que funciona, pero bueno, Rubén Costas y el alcalde Arias han decidido aliarse y entonces, a ver, veremos cuáles serán los resultados. Qué mal olfato, Cacho. Ahora Rubén Costas es el que le permitió la candidatura a Iván Arias, ¿verdad? Porque es gracias a la sigla de Rubén Costas que Arias pudo candidatear para alcalde. De tal modo que el acuerdo venía de antes. Pero caramba, Rubén Costas no darse cuenta que han pasado 4 años, Cacho, 3 años de una gestión que es cuestionada por el electorado paceño. Entonces me parece que hay un mal olfato. Ha perdido olfato el Rubén Costas, ¿no? O estará muy perdido porque parece que también la historia pasó sobre él, ¿no? Es posible. Habrá que darle tiempo al tiempo para sacar conclusiones definitivas. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.